Grabando. Bueno, señor, que se mueve la computadora. Por favor. Ya, José Manuel. Ok, buenas tardes. Siguiendo con el ciclo de charlas que tenemos en el Comité de Economía, Empresa y Desarrollo en América, hoy contamos con el profesor y economista José Guerra, profesor de la Universidad Central, gerente del Banco Central durante largo tiempo, jubilado del Banco Central. En los últimos años ha desarrollado una fulgurante carrera política que lo ha puesto, digamos, en la palestra en materia de todo lo que es política económica y política gubernamental. Y ha escrito numerosos libros ya sobre economía y sobre aspectos políticos, incluso sobre la crítica al socialismo del siglo XXI. Sería muy extenso hablar de toda la obra y toda la trayectoria de José. Lo que más lo caracteriza es que es una persona completamente, digamos, clara, definida, con posiciones muy auténticas y muy valientes, y yo creo que en el cuadro político de hoy en día es una figura importante, y por eso también lo tenemos aquí, porque en Beneconomía queremos pues desarrollar pues un ambiente de discusión y de búsqueda de consenso con respecto a las necesidades que está sufriendo Venezuela y su economía para salir adelante. Sin más preámbulos, José, bienvenido, muchas gracias. Aspiro a que vengan más participantes. De todas maneras, vamos a divulgar esto, tu ponencia, tu conferencia, y vamos a seguir discutiendo este tema de la política económica para recuperar a Venezuela en el resto del año. Muchas gracias, José. Buenas tardes. Ok, bueno, gracias pues por la invitación. Vamos a compartir unas ideas y luego abrimos una sesión para el debate, ¿no?, sobre el tema. Es decir, yo pienso que la economía venezolana, desde que entró la hiperinflación, fue en noviembre de 2017, y ya salió de la hiperinflación en enero de este año, 2022, está experimentando cambios bastante significativos, ¿no? El primero de ellos es que aquel rol que cumplió el Estado y que impulsó Chávez de estatizar la economía hasta donde pudo, esa etapa ya está pasando. Maduro no ha estatizado ninguna empresa, habían pocas que estatizar en realidad, de las que quedaron, pero más bien pareciera que está en una onda más bien de devolver empresas de manera atropellada, como una especie de capitalismo de amigos, poco transparente, las adjudicaciones de esas empresas, no competitivas, entre otras cosas, pero lo ha hecho. En segundo lugar, Maduro aplicó una política económica muy restrictiva a partir del año 2017-2018, con mucha fuerza. O sea, el país tuvo una caída de ingresos muy grande, producto de la caída de las exportaciones petroleras, motivada en primer lugar, obviamente, por el modelo petrolero que siguió Chávez, que básicamente fue también de expropiaciones, cambiar las reglas del juego en los contratos de las empresas, pero también por las sanciones. Las sanciones indudablemente afectaron. Las sanciones llamadas, ¿cómo llaman?, sectoriales, no las sanciones personales, jugaron un papel allí. Entonces eso forzó al gobierno a una política muy restrictiva de contención del gasto público, y básicamente a través de una compresión salarial que llevó la pobreza a niveles desconocidos en Venezuela. Igualmente, en materia monetaria, el gobierno adoptó la política muy restrictiva de subir el encaje bancario en un momento en que lo llevó hasta 100%. Eso no se ha visto en la historia económica del mundo, salvo excepciones. Y entonces, con esa política restrictiva, prácticamente liquidó la economía, cerró el crédito bancario,
Y bueno, ayudó pues a la contracción que experimentamos durante 4 o 5 años seguidos, 6 años seguidos, que destruyó buena parte del tamaño de la economía venezolana. Esa política de encajes todavía se mantiene, aunque algo un poco más relajada, bueno, porque el encaje que era de 100% lo bajaron después a 90% y ahora está en 73, 75%, que todavía es elevadísimo, elevadísimo, y no hay signos de que lo vayan a cambiar todavía. Entonces, esa restricción monetaria pues provocó pues prácticamente la enanización, como llaman algunos, del sistema bancario venezolano, que es prácticamente insignificante, no está en condiciones de prestar plata, de hacer crédito, porque no hay capital. Los bancos se redujeron de una manera muy apreciable. Primero por la contracción de la economía y segundo por esta política de elevados encajes prácticamente que acabó con el crédito. El otro cambio importante fue la dolarización de facto, que fue tomando cuerpo como una respuesta natural ante la hiperinflación. Entonces, la hiperinflación fue derivando en una sustitución de moneda, entonces el bolívar fue perdiendo atributo, fue, ¿cómo llaman?, sometido a 3 reconversiones monetarias, quitaron 14 ceros, pero a partir de un momento esa dolarización empezó a ser tolerable o tolerada por el gobierno, quien prácticamente se benefició de la dolarización bastante, porque se realizaron transacciones, compras, ventas, negocios, que de otra manera no se hubiesen podido hacer si se hubiese prohibido. Si se hubiese prohibido, se hubiese hecho igual, pero con un costo mayor, el dólar negro hubiera estado en otro precio, pero el gobierno toleró la dolarización hasta cierto punto, y la dolarización pues vino a jugar un rol de contribuir a una cierta recuperación de la actividad económica. En materia petrolera, el gobierno con las sanciones no se quedó de brazos cruzados, buscó socios ante el cierre del mercado de los Estados Unidos. Entonces el petróleo se está vendiendo a traders chinos o asiáticos con transbordo en alta mar y con un descuento gigantesco, que algunos calculan hasta $30 por barril. Si el petróleo está en 100, para la receta venezolana debería estar en 100, se está vendiendo a 70. Entonces el trader se queda con los 30 pues, para cubrir el riesgo de la sanción, el riesgo de usar barcos que no están asegurados, algunos de ellos no tienen seguro completo. En fin, un conjunto de elementos que hicieron que el negocio petrolero, aún en las dificultades, le proveyera a Maduro divisas. Eso también se ha hecho con empresas venezolanas o de venezolanos que aceptaron trabajar cobrando en efectivo, varios millones de dólares en efectivo, con asignación de contratos para limpieza de pozos, servicios, pues, ¿no?, que fueron, digamos, requiriéndose en la medida en que la producción petrolera se fue recuperando. La producción llegó a estar en algo así como 450.000 barriles diarios, ahora está en cercana a 720, 700.000 barriles, aumentado, con el auxilio de Irán, que provee los diluyentes necesarios para mezclar los petróleos de la faja del Orinoco para poder ser, digamos, mejorados y exportados. Y ayer Maduro anunció que piensa poner en venta entre 5 y 10% de la empresa del Estado a través de la Bolsa de Valores de Caracas. No se sabe cuáles empresas, pero ya lo anunció. Entonces, todo esto configura una situación de cambio. No es la economía que teníamos cuando Chávez, es un cambio que ha ocurrido. El problema está aquí en hasta dónde más puede llegar este cambio. Evidentemente, esto ha desatado críticas al interior del partido de gobierno, pero se mantienen unificados. Y si las tienen, y si las diferencias son apreciables, las tienen en la casa. Y eso pasó cuando la ley de asignación, la ley de zonas económicas especiales, que al final no se concretó, era para abrir espacios de inversión en lugares, una especie de enclaves económicos, donde todos los servicios y toda la economía iba a estar dolarizada,
la seguridad era privada, la luz era privada, la electricidad era privada, perdón, la telefonía era privada, todo iba a ser como ocurre en muchos países que tienen zonas económicas especiales orientadas a la exportación. Eso no se ha concretado. La ley no creo que haya salido porque no le seguí la pista, pero fueron intentos de cambio con el objeto de dar un viraje para adaptarse a la nueva realidad, que básicamente la nueva realidad es que el petróleo, las exportaciones petroleras crearon un severísimo problema de caja en la parte fiscal, y obviamente eso debilitó mucho la gestión del gobierno desde el punto de vista de la capacidad de gasto de un gobierno que era insaciable, voraz, y obviamente dejó de contar con esos recursos para poder hacer la labor que venía haciendo cuando Hugo Chávez. Entonces, esos son los cambios que han pasado. Ahora, cualquier propuesta de cambios que haya en Venezuela tiene que estructurarse bajo la idea de que estamos en otra economía. Ya la economía que dejó Hugo Chávez en 2013 no existe más. Ese país se ha reducido de manera importante, se ha empobrecido apreciablemente, se ha desinstitucionalizado, pero ahí está el país adaptándose y ajustándose a las sanciones, que desde mi punto de vista son cada vez menos eficaces, ¿verdad? Bueno, porque terminan burlándose, ¿no? Como todo ser, como todo cuerpo vivo se va acostumbrando a las sanciones y la van burlando con un costo enorme, pero terminan burlándola. Esa ha sido la historia de las sanciones a nivel global. Pero en el caso de Venezuela, con la crisis de Ucrania, el petróleo vuelve a tomar importancia. Es decir, aquellos que decían que la OPEC estaba muerta, que no tenía importancia, se equivocaron otra vez. La OPEC sí tiene importancia, tiene un productor respetable en el mercado mundial, y actúa en conjunto con el llamado OPEC Plus, que incluye a México y a Rusia. Por eso es que los países árabes se han cuidado mucho de no condenar a Rusia en las Naciones Unidas, ni no cerrarle y no aplicarle sanciones a Rusia, como la Unión Europea u otros países, porque justamente Rusia, en momentos de dificultades, se unió a los recortes de producción para levantar los precios. Ahora, ¿cómo pensamos un país de cara al futuro, de cara a las próximas décadas? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, como tal cual les dije, es que ya la economía venezolana no se parece en nada a la que teníamos en el 2013 cuando estábamos en Venezuela algunos, y que, bueno, Chávez dejó el año 2012 una economía que estaba creciendo, con inflación reprimida, pero no era estas hiperinflaciones, y con un ingreso petrolero respetable, con una producción petrolera de todavía 2 millones y tantos de barriles. Ahora estamos en menos de una cuarta parte de esa cantidad. De manera tal, pues, que cualquier reto que enfrente Venezuela tiene dos dimensiones. El reto de corto plazo, que es cómo hacer que la economía crezca, recuperar lo que ha perdido, y cómo tener una senda de más mediano plazo de qué tipo de economía vamos a tener. Sobre esto hay una discusión, gente que dice que hasta aquí llegó el petróleo, que pensemos en otros recursos, porque bueno, el petróleo ya con los acuerdos globales de descarbonización, el acuerdo de Kioto, luego el acuerdo de París, va a ir perdiendo importancia. Y esto pareciera ser una tendencia que es clara, pero eso no va a ser todavía. El petróleo le queda. Y la guerra de Ucrania ha demostrado que es importante el petróleo. Si no, pregúntense a Europa, que está ahora en problemas gravísimos ante el corte de suministro de gas y de petróleo de Rusia. Ese es un tema. Pero en el corto plazo hay que definir bien cómo hacer para que la economía vuelva a reencontrar la senda del crecimiento, que es el tema que nos trae acá, que nos ocupa acá. Y ello en un entorno de baja inflación y de estabilidad del tipo de cambio. Estos días hemos visto que otra vez el tipo de cambio parece que se hubiese despertado y empezó otra vez a subir.
Bueno, obviamente cuando una moneda está depreciándose, después de estar tanto tiempo estable como estuvo el dólar alrededor de 4.50, 4.70, estuvo bastante estable, diría yo que por lo menos 6 meses en ese entorno, ya ha estado hoy en niveles de 5.15, 5.20, digamos, de los bolívares nuevos. Entonces, la pregunta que hay es, en ese sentido, es si se deja que el bolívar se siga desplazando un poco más, se siga depreciando, o el gobierno aprieta la mano y interviene en el mercado como ha intervenido en los últimos días tratando de estabilizarlo. Pues bien, una política para hacer crecer la economía necesita, desde mi punto de vista, dos condiciones. En primer lugar, recuperar el sector petrolero, que en el corto plazo le da empuje, le da fuerza al crecimiento. A pesar de todas las restricciones que el petróleo pueda tener en el mediano plazo. El petróleo todavía sigue siendo una palanca de la industria más moderna que tiene el país. Puede todavía encadenar otros sectores y puede aportar tanto fiscalmente como desde el punto de vista del sector externo. No hay en este momento ningún recurso, ni coltán, ni oro, ni turismo, que pueda, o cualquier otro que pueda, ni oro, que pueda igualar el petróleo. El petróleo sube, como estamos viendo, a los niveles que está a $105 por barril. Sí, en la cesta venezolana, y si logras exportar 1 millón de barriles al día, resuelves muchos de los problemas que tiene. Sí, o sea, le da una capacidad del Estado importante. Eso no te lo da ningún otro recurso, de manera tal que el petróleo está allí, en su vertiente de actividad económica, que impulsa la metalmecánica, la construcción, los servicios, etcétera, asociados, y también como proveedor de recursos fiscales y de divisas del país. Ese es un tema que está pendiente. Y hay otros sectores que pueden aportar también en el corto plazo, el caso de la industria manufacturera que está literalmente destruida, en particular el sector agroalimentario, que es un sector que tiene bastante capacidad de generar valor agregado y que ese sector está bastante comprimido ahora. El tercer sector es el de la construcción, la industria de la construcción, que tiene una capacidad de generar empleo masiva cuando hay inversión. La inversión ahora es básicamente privada, la inversión pública está en niveles muy, muy bajos en términos de infraestructura, de vialidad, construcción de vivienda, etcétera, justamente por la ausencia de recursos. Pero la industria, la construcción privada sigue su curso, atendiendo un nicho de centros comerciales, de viviendas de alto valor, pero está allí. Entonces, estos son sectores que pueden encadenar un crecimiento, pero ese crecimiento enfrenta una restricción. La restricción que enfrenta es los servicios. En particular, enfrenta el tema de la energía eléctrica. Vuelven los apagones otra vez. El gobierno había logrado estabilizar digamos, la provisión de electricidad, el servicio eléctrico, pero hay un tema ahora aquí de cuando la economía empieza a moverse, que empieza a abrir los negocios, que empiezan a ponerse en actividad los distintos sectores que demandan energía, vienen las caídas de los bajones eléctricos, y eso no hace posible la continuidad del proceso de recuperación de la economía. Esa es una restricción. La otra restricción es la banca. No hay crecimiento económico sin banca, sin crédito bancario, y el crédito bancario está muy comprimido justamente por la política de encaje que lleva adelante el Banco Central. Un encaje de 73-75% prácticamente asfixia la posibilidad de una expansión de la actividad crediticia al ritmo que la economía requeriría. Allí el argumento del gobierno para no bajar el encaje aún más y posibilitar el crédito es que cuando se dan los créditos van a comprar dólares, cosa que tiene algo de verdad, porque cuando la economía empieza a crecer, demandan dólares. O sea, si la economía está activándose, requiere más materias primas, esas materias primas, buena parte son importadas, y es así en todo el mundo. De manera tal que es un falso dilema este asunto de que si se da el crédito va a conspirar contra las reservas internacionales que están en niveles muy bajos. Y la otra restricción para ese crecimiento es el tema del acceso al mercado financiero internacional,
que como ustedes saben, Venezuela lo tiene vedado, no por las sanciones propiamente, sino porque en el año 2017, antes de las sanciones, Maduro decidió no pagar la deuda externa. Entonces la deuda está en incumplimiento de pago, está en default, y en default no hay manera de colocar un bono del Estado venezolano. Lo que se está viendo, digo yo, en los mercados internacionales, lo que se está viendo es que hay colocaciones privadas, muchas colocaciones privadas de montos pequeños, de 500.000, 300.000, empresas que están recurriendo a la bolsa de valores para hacer colocaciones por esos montos pequeños, pero están comenzando a hacerlo para financiarse en ausencia de financiamiento externo. Y esto es porque en Venezuela hay dólares. En Venezuela hay dólares. La gente que tiene su patrimonio, pues lo invirtió y ahora está comprando esas participaciones con un rendimiento aceptable que le permitan preservar o aumentar su capital. Pero en materia externa no hay financiamiento de ningún tipo. El mercado está cerrado para Venezuela, tanto los multilaterales porque no reconocen a Maduro, como por la banca internacional porque está en default la deuda. Y para la deuda, digamos, para recuperar el acceso al mercado mundial, se requeriría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de manera inevitable. Porque los países cuando enfrentan situaciones con la deuda externa, lo primero que hace la banca es que le pide un análisis de sostenibilidad fiscal. Y ese análisis de sostenibilidad fiscal básicamente es un análisis que se puede hacer de manera privada, pero básicamente recurren a los multilaterales, en particular al Fondo Monetario, para que diga la capacidad fiscal del país y sobre esa base se comienza el proceso largo, muchas veces agotador, de renegociar la deuda que está en incumplimiento de pago. Entonces, esas son restricciones que están ahí presentes y que agotan la capacidad de la economía de crecer más sostenidamente. El año pasado nosotros tenemos el Observatorio Venezolano de Finanzas y nos da que hay un crecimiento que hubo un crecimiento de 8%, pero no hay cifras oficiales. El gobierno, por una razón, no publica la cifra. Hay gente que no cree esa cifra, que dice que es muy alta, y parece tener sentido cuando dice que si fuese tan buena, ¿por qué no la publican? Este año hay toda una polémica por el informe de Credit Suisse que dijo que la economía podía crecer 20%. Nosotros nos está dando crecimiento para el primer trimestre de 2 dígitos, no 20, pero de 2 dígitos. Estamos recalculando. Y una de las razones por las cuales eso ocurre es porque la base de comparación del año pasado es muy baja. Pues está comparando un número que está creciendo en el año 2021 con un número muy bajo del año pasado y por un efecto rebote estadístico, la economía crece. El problema es que está agotando las capacidades de crecimiento muy rápido porque no hay crédito bancario, las exportaciones petroleras, la producción no sube como debería subir. Hoy la OPEP da las cifras y hay crecimiento lento, pero hay crecimiento en este mes de abril que pasó. En los 2 meses previos hubo una ligera caída, pero no logra despegar con fuerza la producción petrolera. Falta inversión, falta taladro, las sanciones están pues afectando y ahora el petróleo venezolano que va a los mercados mundiales tiene que competir con el de Rusia y con el de Irán, que también están sancionados los dos. Entonces, todo esto complica el cuadro, pero la tarea de crecimiento está allí como tarea, como asignación, y de mi punto de vista depende mucho, esencialmente, en el corto plazo del petróleo. El otro tema, la otra asignatura que está pendiente en el corto plazo es la inflación. La inflación ha bajado, evidentemente ha bajado. Ya tenemos prácticamente un año con menos de un dígito, cerca de un año con menos de un dígito mensual, pero sigue alta, sigue en el orden de 150, 170%, que es una inflación esquiciante. Claro, en el mundo hay inflación actualmente. Estados Unidos tiene un problema grave de inflación. Bajo este mes de abril que pasó, que terminó, pero la Unión Europea y Alemania, que tienen inflaciones de 1% al año, ahora tienen 7,8%. Entonces, es un problema global que se ha potenciado ahora con este problema de los combustibles, que está pegando muchísimo, el problema de las cadenas de suministro y también el tema de la falta de productos agrícolas, que está creando serios problemas de abastecimiento, de falta de materias primas por los productos agrícolas, trigo, soya, aceites, de los cuales Rusia y fertilizantes, Rusia y Ucrania han sido grandes productores
a lo largo de los años. Entonces, una política para estabilizar la inflación en Venezuela, bueno, está atada a la estabilidad cambiaria. O sea, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio en el corto plazo? Ya el tipo de cambio parece que se está desatando otra vez y es probable que en los meses que vienen, subsiguientes, digamos, a partir de ahora de mayo, veamos otra vez tensiones inflacionarias porque justamente empiezan a recoger los efectos de la inflación global y de la depreciación del tipo de cambio en Venezuela, del bolívar con respecto al dólar. Entonces, el tema de fondo en esa perspectiva está en el hecho de que una política para estabilizar la inflación necesariamente tiene que pasar por la estabilidad del tipo de cambio. Pero esa estabilidad del tipo de cambio va a ser artificial si no está soportada en reservas del Banco Central, y no las hay. Entonces hay un dilema allí, porque si el Banco Central empieza a inyectar reservas y empieza a agotarla, después no puede defender el tipo de cambio y el tipo de cambio termina explotando. Y volvemos a la situación de hiperinflación. Por eso es que el acuerdo con el fondo es fundamental para darle credibilidad a la posición externa del país, a la posición fiscal, y evitar que el Banco Central que el fisco recurra al Banco Central para financiar su déficit. Con esos dos componentes en el corto plazo de inflación y digamos, de crecimiento, podemos articular una política que empiece a hacer cambios más de fondo. Por ejemplo, hay un cambio que hay que hacer en la legislación petrolera porque el gobierno lo ha tratado de hacer, pero no ha podido por sus propios problemas internos, que es cambiar la ley de hidrocarburos para permitir que las empresas petroleras tengan pues una participación accionaria mayor a la que la ley le permite actualmente, que es el 49,9% en las acciones, reservándose el Estado la mayoría. Nadie va a poner plata en Venezuela los millones que se requieran para que se lo maneje PDVSA. Esa no existe. Esa no existe. Y el otro tema es que las empresas se han retirado, porque queda nada más que Chevron, algo de Total en Venezuela que está yendo. Y esto, en este esquema, bueno, la economía petrolera está en manos de las compañías rusas, China, y bueno, y queda Chevron ahí como empresa occidental. Eso, bueno, por el tema de las sanciones, etcétera. Entonces, le pusimos en las manos a los chinos y rusos el negocio petrolero en Venezuela. Y se negocian con fuerte descuento, no hay transparencia, porque hay mucho pago en efectivo, etcétera, etcétera. Ahora bien, entonces esa política de reinstitucionalización tiene que comenzar por algo muy sencillo, que los organismos públicos publiquen las cifras. No hay cifra la única cifra que están publicando es la inflación porque empezó a bajar, pero no hay cifra de Producto Interno Bruto, de balanza de pago, de gestión fiscal, de pobreza, de industria manufacturera, de producción manufacturera, de ventas al comercio, indicadores que eran clave para seguir la coyuntura económica se dejaron de publicar, no hay cifras. Las cifras de fiscales del país no se publican desde el año 2015, 7 años sin publicar cifras, nadie sabe el estado de las finanzas públicas, salvo uno que otro empresa consultora, bueno, que construye sus propias cifras, no sé cómo lo hacen, pero terminan refiriendo cifras, entonces ese es un problema de institucionalidad. El otro problema es que los controles de precio y de cambio no se han derogado. O sea, fueron de facto derogados, pero no de jure derogados. Entonces siempre son como una espada de Damocles, que cuando los precios están subiendo van los inspectores de la SUNDE o de cualquier ministerio a recordarle a los comerciantes el problema de los precios. Entonces, en ese contexto es muy difícil que la economía pueda tener credibilidad y pueda tener una regla precisa y clara sobre cómo se va a comportar. Entonces, ese es un tema que está allí, el tema de la reinstitucionalización, de la institucionalización o reinstitucionalización del país, digamos, desde el punto de vista de las reglas del juego, los derechos de propiedad, compatibles con un esquema de recuperación de la economía. Estos son los temas que yo veo de corto plazo. Obviamente, más allá de los problemas sociales, que no me voy a referir a ellos ahora. Pero pasada esta coyuntura, y digamos viviendo los cambios que están ocurriendo en el mundo, la pregunta es, bueno, ¿a dónde va Venezuela? ¿Va a seguir viviendo los hidrocarburos por cuánto tiempo más? Si este tema de la sustitución de la energía fósil se acelera, ¿para dónde va Venezuela? ¿Se va a quedar, digamos, flotando sobre un mar de petróleo
que no va a tener valor, en principio. Tendencialmente, digo yo, en el largo plazo. Nadie sabe cuánto es el largo plazo, pero lo que está claro es que ya los países empiezan a sustituir el petróleo y no quieren seguir dependiendo de fuentes conflictivas. Ahora se agrega Rusia y van a un proceso de aceleración de la producción de petróleo, de energías renovables, energías verdes, compatible con la situación ambiental, que es evidente que hay cambio climático. El único que no pensaba que había cambio climático era Donald Trump, porque se burlaba del cambio climático. Ahí está, pues, está reventando el Midwest y el California y Arizona y otros estados que están quemando, no por combustión, sino por el efecto del cambio climático, que es una realidad. Eso está allí. Eso nadie lo puede negar. Nadie con sentido común puede negar eso. Pues bien, en estas condiciones, ¿qué vamos a hacer? Una economía que se basó siempre en petróleo, que tenía sus oportunidades de crecimiento, tenía una base industrial respetable. Venezuela tenía, con respecto al tamaño de su economía, un producto industrial de los mayores de América. Eso prácticamente pasó de un 15% del PIB totalmente a un 3-4%, se desindustrializó el país. Y las compañías de servicios que daban valor a las cosas también se están reconfigurando. La información que uno tiene es que hay mucho emprendimiento en Venezuela. Entonces hablé con un amigo que tenía una oficina y ahora está yendo, se mudó, porque era muy cara el alquiler en dólares, y se mudó para unos espacios compartidos que están haciendo ahora algunos jóvenes venezolanos que, bueno, que invirtieron en pisos de edificios, no apartamentos, sino pisos de verdad, como le llamamos nosotros, no como llaman en España. Y entonces tienen allí trabajo compartido, lo alquilan por hora, por día, por lo que fuere, y resulta mucho más barato. Los pequeños negocios, que uno puede burlarse de ellos, pequeños delivery, los restaurantes que abren, pero es el germen de las grandes empresas. Ninguna empresa grande, nació pequeña y fue creciendo. Entonces, la capacidad del venezolano y de las fuerzas productivas en Venezuela, encarnada en su gente, está como dándole un aliento a un país que dice que sí se pueden hacer cosas a pesar de las dificultades. Ahora ustedes se imaginarán en un país que libera el control de cambio mediante una ley, que quita el control de precios mediante una ley, que restablezca los derechos de propiedad, que abra el sector petrolero a la inversión privada, que vuelva a Occidente en materia petrolera, que mire la inversión extranjera, que empiece a fortalecer su sistema financiero, la cantidad de negocios que pueden abrirse en Venezuela y el país despegar definitivamente. Pero nos queda la incertidumbre, o no la incertidumbre, sino que queda la interrogante de a dónde van a ir los recursos del país, hacia dónde va el Estado, como referente, no como monopolizador de la actividad económica ni los medios de producción, sino como referente de un rumbo de la economía en un mundo que se está haciendo cada vez más digital, menos manufacturero, más de servicio, ¿verdad? Y el mundo va para allá. El mundo va para allá. Tenemos un sector agroalimentario que puede en Venezuela ser una buena palanca para exportaciones, porque puede haber industria de servicios, puede haber crecimiento de la digitalización, pero la gente tiene que comer. Y mientras más sube el ingreso, más come la gente y mejor come la gente. Entonces necesitamos producir y tener al mundo como referencia. O vamos a seguir una economía cerrada en sí misma con la sustitución de importaciones, que nunca vio al mercado mundial, sino sustituir lo que antes importábamos. Esa etapa está concluida y esos son retos ya de mediano plazo. De manera tal que tenemos retos del corto plazo, que es la estabilización económica, el crecimiento, consolidar la caída de la inversión, de la inflación. La inflación tiene que estar en un dígito y un dígito bajo. Tenemos que tener inflaciones en 2 años menos del 10%, para poder ser competitivo, porque si no los productos son caros. Y una economía que vuelva a crecer, porque o sea, para crecer hace falta baja inflación, pero tú puedes tener baja inflación sin crecimiento, entonces te estancas. Entonces tienen que ser los dos objetivos, y eso requiere una mezcla de políticas fiscales, monetarias, de estímulos, de inversión, de política comercial y política cambiaria igualmente. Y en el mediano plazo pensar dónde están las fuentes de crecimiento
y hacer la gran discusión, sincerarnos con la discusión acerca de cuál es el futuro que puede tener una economía altamente dotada de recursos naturales, pero uno de ellos, el más importante, que va a ir perdiendo fuerza en la materia energética mundial, y eso es lo que está viendo Arabia Saudita y otros países que están mutando, manteniendo el petróleo, sus exportaciones y sus inversiones, pero están pensando en el largo plazo hacia economías de servicio como Emiratos, como Qatar, la propia Arabia Saudita con su plan 30-30, entre otras naciones petroleras que están reenfocando su modelo de desarrollo. Bueno, yo lo dejo hasta aquí y entonces me tardé unos 25, casi 30 minutos, un poquito más, y quisiera pues finalizar acá y abrir pues un espacio para la discusión y el diálogo con ustedes. Okay, muchas gracias. Gracias, José. Recuerden para las preguntas, abajo cuando mueven el mouse hay reactions para que levanten la mano para ordenar pues el orden de preguntas. Y yo mismo tengo una pregunta. Si no hay pregunta, me permito hacer yo la pregunta. La primera pregunta. Realmente son dos preguntas y primero un acotamiento, una información. Hace pocos días vi a Humberto Calderón Berti con una declaración muy tajante de que lo que tú apuntas también, el petróleo va para largo. O sea, no es tan a corto plazo como se está diciendo porque no hay fuentes de energía que lo sustituyan, ni siquiera la misma energía nuclear. Entonces, el petróleo va para largo. Dicho eso, yo tengo, y la otra punto que quiero conversar es sobre la inflación. Recordemos que cuando el tío Sam estornuda, a todo el mundo le da gripe, y el tío Sam está estornudando en este instante en materia de inflación. Entonces, controlar la inflación en Venezuela con el tío Sam estornudando va a ser más difícil todavía. Ahora, las dos preguntas son, primero, el modelo chino. Maduro acaba de dar unas declaraciones que apuntan a privatización o venta de acciones de las empresas que han estatizado, que han tomado el control el Estado en tiempos de Chávez. Raúl Castro hace más de 10 años dijo que él quería el modelo chino. O sea, da la impresión de que el equipo de gobierno, bajo la batuta de Raúl Castro, quiere implantar el modelo chino. Ahora, tú dijiste que para poder progresar es necesario tener, entre otras cosas, me anoté el derecho de propiedad. Y derecho de propiedad prácticamente con los que están gobernando ahorita, ellos no tienen esa vocación. Y ese es el modelo chino. El modelo chino no tiene derecho de propiedad, sino que te dan una posibilidad de operar una empresa y el día que el gobierno se le dé la gana, la cierran o te la privatizan nuevamente o la estatizan nuevamente. Entonces eso uno, ¿qué opinas tú sobre el modelo chino y quizá la tendencia del gobierno? Y la segunda pregunta es al especialista del Banco Central. ¿Tú crees que todavía queda oro en las arcas del Banco Central? ¿Podemos saber algo de eso? Bueno, sobre el modelo chino, sí, pareciera que sí, el modelo chino se ha venido popularizando mucho y ya está en Vietnam también, está en Camboya, en Laos, porque ha resultado desde el punto de vista económico. O sea, ahí está China, tienes una potencia que ya, digamos, se hizo con mucha inversión extranjera y ahora los capitales chinos están, digamos, instalados en el mundo y financiando el mundo por doquier, asegurándose el mercado. China está, básicamente, cuando China construye una carretera en cualquier país de África donde hay mucha inversión china, es para asegurarse un mercado para sus productos y salir a sus capitales, ¿no? Entonces, ese modelo chino es un modelo liberal en lo económico, más o menos liberal porque se mantienen ciertos controles de cambio, pero donde atrajeron empresas de todo tipo, que tú ves los productos, ahora es que están saliendo empresas chinas, pero antes eran las compañías americanas hecho en China. Ahora son compañías chinas muy poderosas y muy fuertes que están incursionando en los países, inclusive en Europa, han comprado, y donde no han comprado es porque no lo han dejado, como creo que la Volvo en Suecia estuvieron a punto de comprarla. No sé si finalmente la terminaron comprando, y así sucesivamente han venido comprando muchas empresas en el mundo e invirtiendo fuertemente los superávits que le genera el saldo comercial con los Estados Unidos y Europa, porque tienen superavitarias. Entonces, eso es el modelo chino. Y represión en lo político.
represión en lo político. Mano de obra al principio barata, ya no es barata la mano de obra, ya empiezan a perder competitividad con Vietnam, con Bangladesh, donde los salarios son más bajos, porque lo que no existe es que tú vas a crecer, exportar, pagando $5 la hora. Eso no va a ser posible. Y con esos flujos migratorios chinos, se calculaba que durante muchos años había una migración del campo a la ciudad por el orden de los 10 o 15 millones de personas al día a instalarse como obrero en las industrias manufactureras. O sea, tú no vas a poder pagar los salarios bajos. Los salarios van aumentando y están aumentando en China. Entonces, esa ventaja que está perdiendo China la está ganando otros países donde los salarios son más bajos todavía. Sobre el oro del Banco Central, hay dos oros. Hay uno que está en litigio con casi $2.000 millones, que está en Londres, que está en litigio. Todavía eso está en temas judiciales. No se ha asignado todavía, pero hay un oro en el Banco Central, sí queda oro, sí queda. Oro monetario me refiero, porque el no monetario, ese sale por otras vías. El oro monetario sí hay, pero la cantidad no la sé ahorita. Lo que sí sé, cuando usted examina las reservas internacionales, según el balance del banco, y prácticamente el 70% o más de las reservas son oro todavía que está ahí, que como ha mejorado el precio del oro, se revalorizan. Entonces se transforma pues en mayor cantidad de reservas, pero el monto exacto en este momento no lo tengo. Gracias. Jorge Baral tiene la mano levantada. Jorge, micrófono, por favor. Hola José, ¿qué tal? Gusto en verte. Mira, yo vivo diciendo en este grupo que yo no soy economista. Una vez Manolo me dijo que eso no, que por qué los ofendo. Pero mi área es, tú sabes, la tecnología de información. Y en este momento estoy metido fundamentalmente de regreso a la Simón Bolívar, trabajando fuertemente con gente joven. Entonces, la presentación que tú haces me parece extremadamente valiosa, muy buena, muy precisa, muy concreta. Apuntas, yo traté desesperadamente de tomar lista de los 25 puntos que mencionaste, realmente que son problemáticos, son puntos a atacar. ¿Ok? Esos son los puntos a atacar. Y la solución no se ve a la puerta de la esquina. Pero como mi función es formador y estoy formando gente de 20 años, en 22 años, yo tengo que empezar a decirles a ellos cuáles son las estrategias que tienen que hacer en el futuro. Porque para esos muchachos resulta que ya no es tan fácil irse afuera por todos los problemas que ha habido con la diáspora, pues, y toda la problemática de la diáspora. Entonces a ellos no les queda más remedio que quedarse en el país y ellos estarían buscando la forma de entrar. En este momento yo le doy clases en la Simón Bolívar, no es a la gente de computación, sino a los ingenieros. Estoy dándole computación a los ingenieros. Y realmente tengo todas las áreas de la ingeniería que tiene la Bolívar y realmente me parece muy importante que ellos tengan un mecanismo de empezar a hacer cosas que sean productivas, que quizás a lo largo de 50 años puedan realmente llevar a Venezuela a una situación de mejora. O sea que mi perspectiva no es una perspectiva inmediata, por varias razones. Primero, porque ya a mí no me quedan muchos años de vida. Y segundo, porque en cierta medida a lo que yo tengo acceso es a herramientas de recursos futuros de acción. Entonces, la pregunta concreta es, dentro de ese mundo complejo que tú manejas, ¿cuál sería la recomendación en materia de formación de profesionales? Digo profesionales de ingeniería, profesionales de áreas asociadas al desarrollo nacional, el área de economía, etcétera, porque realmente no es solamente un interés mío, sino también, por ejemplo, yo participo activamente en la Academia de Ingeniería del Hábitat. Estamos tratando de unir esfuerzos dentro del ámbito académico, incorporando a la gente de la Academia de Economía, etcétera. O sea, tratando de buscar los recursos que están disponibles para ver cómo se responde al país.
O sea, no solamente es de saber, tener la claridad de lo mal que está, sino qué cosas se pueden hacer. Mi pregunta concreta entonces es, dentro de ese esquema, tú por ejemplo mencionas el sector petrolero es la herramienta más inmediata. Pero el sector petrolero tiene que ir acompañado con una serie de formación en el sector energético, porque a lo mejor el sector petrolero es una solución inmediata, pero no una solución en el long term, sino que sencillamente tiene que haber otras cosas. Bueno, en ese aspecto, ¿qué tipo de información, qué tipo de recomendaciones darías tú de las estrategias para formación de profesionales a nivel universitario? Estaba hablando ya de gente ya en una etapa en la cual va a salir a trabajar afuera, más aún inclusive. Una de las cosas que estoy tratando de empezar a experimentar es un esquema de formación, no que sea, o sea, cambiar la estructura de formación, una formación que sea súper acelerada y una formación que rápidamente entre en contacto con la problemática nacional. Es decir, yo le doy clases a alumnos de ingeniería de tercer año, o sea, de sexto, séptimo trimestre, que es lo que tenemos nosotros, y la idea es cómo ellos pueden empezar a trabajar para ir formando una base de potencial de recurso humano para poder atacar la complejísima problemática venezolana, que por un lado tiene muchísimos recursos. Yo creo que los recursos más importantes de Venezuela, como por ejemplo su posición geopolítica o su posición política en sí, su ubicación geográfica, eso ya es un recurso muy importante por la cercanía con centros de desarrollo potencial. Dime. Yo creo que deberías ya, digamos, No, ya terminé. terminé. Sí, Ya ok, terminé, Manolo. ok. Bueno, Gracias. sí, yo lo que yo leo y lo que yo analizo es que el mundo va a estar en ciertas industrias, básicamente, que ya no son manufacturas estrictamente, ya no es la industria siderúrgica como la conocíamos, ya no es la industria metalmecánica como la conocíamos, no es la petrolera como la conocíamos, sino nuevas tecnologías que tienen que ver con uso de materiales extraños, materiales raros, ¿verdad? Que requieren muchísima calificación. La parte de ingeniería, digamos, de metales, de materiales y de computación son fundamentales, porque todas esas, ¿cómo llaman? Procesos, inclusive petrolero, agrícola, requiere de redes, requiere de, digamos, de un soporte y una base tecnológica digitalizada que está allí, que va a seguir allí. Este es lo primero, o sea, la ingeniería como tal es la aplicación, pues la ciencia, los procesos de producción está demandando mucho de ese tipo de ingeniería mecánica, de la ingeniería de los materiales, la biotecnología, pero también hay un sector que yo creo, por lo menos en Estados Unidos lo que yo he visto, es que es un sector que lo que va a demandar más trabajo calificado va a ser el tema de la hospitality. Es decir, porque la población está envejeciendo y Estados Unidos no tiene la cantidad de médicos ni de enfermeras para atender a la población que está envejeciendo. Entonces está calculando que unos 5 años, 6 años, se van a necesitar unos 10 millones de enfermeras calificadas para atender a una población que está envejeciendo. Eso se requiere capacitación, eso no es, eso hay que estudiarlo. El uso de la robótica en temas de salud, en temas digamos, de limpieza, de centros, de hospitales. Esto va a, de hecho, cuando tú ves la cifra de la generación de empleo en Estados Unidos, el que está generando más empleo es ese servicio, hospitality, que incluye hoteles y centros de atención de salud, porque la población está cambiando y eso es una demanda de servicios fundamentales. Claro, estamos hablando de bienes que no son transables, bienes que no son exportables, pero pero te dan bienestar al país. Pero en el caso de Venezuela, yo creo que la formación en materiales, ingeniería de materiales, ingeniería, digamos, de la computación, ingeniería civil y la ingeniería agrícola, agrónomo, son áreas capitales y eso es una, ¿cómo llaman? Altamente demandante de informática, de recursos de computación,
para estudiar los ciclos del agua, en fin, ¿no? Para estudiar un conjunto y para soportar un conjunto de actividades de producción que ahora son prácticamente digitalizadas. Las empresas están monitoreadas por sistemas y por información masiva en las nubes, etcétera. Y creo que el trabajo que está haciendo allí, o que tú nos relatas que está haciendo, es fundamental. O sea, la industria manufacturera, como la conocimos, no va a ser lo que fue. Aquellos grandes hornos de Sidor, aquellos grandes reductoras de aluminio, eso no va a ser así ya, no va a ser así. El mundo ha cambiado muchísimo, estamos hablando de materiales mucho más sofisticados para los aviones, la robótica, por ejemplo, y eso hay que estudiarlo, pues eso es por eso es que Taiwán es tan fuerte en materia de chips, porque invirtió Taiwán y Corea del Sur son los principales productores de chips del mundo. Y un carro no sale de la fábrica sin que el chip del limpiaparabrisas esté funcionando bien, o el que baja los vidrios. Es decir, eso es tecnología, eso no sale, eso no cae de la noche a por generación espontánea. Entonces son inversiones que hay que hacer y eso requiere algo que tú estás haciendo. ¿Quién enseña a los que están aprendiendo? Porque esto es un proceso continuo. Tienes que tener la mano de obra calificada. Yo creo que Venezuela debería hacer un plan, no sé, cuando esto se normalice y haya cambio, urgente para volver a una especie de un financiamiento externo importante para mandar camadas de muchachos a estudiar ingeniería. Nada más que ingeniería, diría yo. Principalmente ingeniería. Y materias como física, matemática, química, a las universidades del mundo para actualizarse, porque digamos, los programas de las universidades, financiamiento de los profesores, eso se acabó hace muchos años en Venezuela. Carlos Escobar tiene la mano levantada. Abre el micrófono, Carlos. Carlos, el micrófono. Aquí estoy. Ok. Ok. José, fíjate lo siguiente, ¿no? En términos pedagógicos, en términos manejados como asesor, obviamente que lo que tú has señalado ha sido muy, pero muy, muy importante. Y sería la parte focalizada en relación a esos puntos exclusivamente, pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad porque prácticamente estarías viendo el tablero tal cual como lo diseñaste, pero viendo el tablero sin las piezas de damas, me refiero a las fichas, o a las piezas de ajedrez que están dentro de ella jugando. Y resulta que en todos los países del mundo, y más en los países donde existen ese tipo de régimen, y yo no lo llamo gobierno, y no quiero irme hacia la parte política porque nos vamos a extender, pero este tipo de régimen, donde verdaderamente lo controlan absolutamente todo y no dan puntadas sin dedal. Y tú tuviste esa experiencia política como diputado en la Asamblea Nacional y tienes conexiones con algunos otros políticos, tanto del gobierno como no del gobierno. Sabe que todo lo que está pasando y lo que están haciendo tiene un porqué, y el porqué no es la lógica del conocimiento económico como se sabe para nosotros que manejamos la economía a nivel micro como contador, administrador o asesor financiero, o como ustedes, los que están en el grupo que son economistas a nivel macro. Esa no es la lógica que utiliza ese tipo de personas que en estos momentos son los que detentan el poder y toman las decisiones. Si los cambios se están dando en estos momentos en Venezuela, tenemos que analizar es el por qué, porque estos cambios se están dando es por alguna razón que simplemente es por beneficio de ellos en algunos rubros, en algunos sectores, y no para beneficiar a la colectividad, y mucho menos para beneficiar al país como tal, como nación, para darle un crecimiento relativo, porque es relativo, o darle una ventaja comparativa en relación a cualquier país de Latinoamérica para adentrarse en el proceso
de crecimiento económico. Eso no existe y es mentira. Y el que crea eso a estas alturas del partido, después de 23 años de un gobierno pseudo comunista, delincuente, que lo que ha hecho es empobrecer a toda la población en los diferentes escaños en que se encuentra cada uno de los que vivimos o que estuvimos en Venezuela por muchos años, sencillamente es un iluso. Es un iluso porque no está viendo la realidad con la profundidad y la perspectiva. Tengo empresas en Venezuela que asesoro, que económicamente no hayan que hacer y que la relatividad de la dolarización les dio un panorama supuesto de estabilidad, pero con ninguna, para no decir, o sin ningún tipo de profundidad, para no decir que es ninguna, pero sin ningún tipo de profundidad, porque resulta que no hay en algunos renglones de los mercados nacionales a quién venderle, cómo venderle, a quién comprarle materia prima, cómo procesarla, los técnicos que la procesen, y todo eso es a consecuencia de esta gestión que lo ha hecho de una manera magistral para el mal de esta cuerda de delincuentes que está gobernando el país, que sencillamente son una manada allí enquistada y que lamentablemente, hay que decirlos, está atornillada al poder. Y tenemos la triste historia de que nosotros, este grupo que está aquí de profesionales escuchándote a ti, tengamos que decir que es gobierno. Me niego a eso, no lo reconozco, y además de eso, la relatividad de la mejoría económica no existe sin un cambio político en el país. Tal vez sea de los Bueno, que yo ya salió. por ahí está un micrófono abierto, creo, ¿no? Te escucho. Con una bulla atrás. Está un micrófono abierto. Bueno, sí, yo creo que la condición suficiente para que haya un despegar económico en Venezuela es un cambio político. O sea, yo no tengo ninguna duda de eso, absolutamente ninguna. Yo suscribo mucho lo que ha dicho Carlos, porque efectivamente, pues esta gente se vio forzada a hacer estas medidas por las circunstancias, no porque creen esto, por las circunstancias. No volvieron al Sambil porque ellos son buenos. No, pues después que lo destruyeron. O sea, y te puedo relatar y mencionar una y otra empresa y sectores, pero y comparto tu apreciación. Yo creo que la variable clave es el cambio político para nosotros. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que ellos hagan intentos de liberalización manteniendo un modelo político autoritario, el caso de China, el caso de Vietnam. O sea, la democracia en el mundo hoy es minoría. Desafortunadamente, es minoría. O sea, tú ves el mapa del mundo, es minoría la democracia. Los gobiernos, la tendencia autoritaria es muy fuerte. Pero puede haber cambio económico con régimen político autoritario. Yo creo que eso puede ser el modelo que están aplicando. Pero para nosotros, doctrinariamente, nosotros no suscribimos la filosofía política del modelo chavista por principio, no porque nos ha ido mal económicamente, no, es que no creemos en el fundamento del modelo, ¿verdad? Por lo que conocemos de la historia, por lo que hemos vivido de él, y eso nos aleja muchísimo de eso. Entonces yo comparto la tesis tuya de que la condición es un modelo, digamos, bajo este modelo político yo no veo un cambio integral en Venezuela. Lo que sí es cierto, Carlos, es que todos los gobiernos buscan preservarse, todos. No hay gobierno que no quiera preservarse. Y esto encontró la manera de preservarse. Con autoritarismo, con controles, asfixiándolo a los medios de comunicación, entre otros. De manera tal que yo no le quito una coma a lo que tú has dicho o lo que dijiste anteriormente. Muy bien. José Manuel, no hay más preguntas visibles. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o José Manuel alguna palabra. Damos la bienvenida a Oscar Mesa, que sí, llegó hace yo me un rato. imagino que Oscar no llegó a oír todo, pero Oscar... No oyó nada. Exacto, pero Oscar nos hizo una ponencia muy buena y habló del índice de malestar. Yo estoy en la perspectiva de que siempre le he dicho en el grupo, de que nosotros necesitamos que la economía, que todas las fuerzas que juegan en la economía impulsen el cambio hacia el crecimiento económico, hacia el rescate de la economía, y creo que eso
va a ser políticamente favorable a la oposición y a la democracia. Es decir, ya no hay duda en el mundo, digamos, venezolano de la diáspora y en el mundo venezolano del país, pues interno. Ya no hay duda de que el gobierno, tanto desde el punto de vista de su modelo político, de su ideología, como desde el punto de vista de su manera de gerenciar y de manejar el país, no sirve, pues eso es demasiado evidente. Y que si funcionara una especie de, yo no sé si decirlo, una especie de guerrilla económica, es decir, una especie de presión permanente hacia, hacia acciones, hacia medidas económicas que favorezcan la recuperación y que favorezcan el empleo y que disminuyan la grave pobreza y la grave miseria y los indicadores tan terribles que hay digamos, de pobreza. Yo creo que en esa medida nosotros vamos a ir ganando terreno, porque yo creo que es evidente que la política económica del gobierno no va para allá y que cuando ellos ceden allí lo hacen porque están ya desesperados. Es decir, en este sentido a mí me parece, y aquí lo voy a seguir proponiendo, vamos a hacer un foro permanente de discusión sobre políticas económicas, medidas económicas, necesidades económicas del país, tanto afuera como adentro. Hay temas tan interesantes como, por ejemplo, cómo capitalizar mejor todo el esfuerzo de la diáspora por ayudar a su familia en Venezuela. Ahí hay una corriente de dinero que en parte a lo mejor puede canalizarse hacia emprendimiento o quién sabe si hasta inversiones mayores con mecanismos de captación de capitales, por decir un caso, ¿no? Lo que planteaba Jorge también es muy importante. Ya la migración está llegando a un límite porque ya la gente que sale no consigue realmente ubicarse fuera, no hay espacio, no hay ventaja suficiente para tener incentivos para salir. Aparte de lo que sabemos, pues que en Venezuela también hay gente pues que tiene sus intereses, que quiere quedarse, que a lo mejor está enraizada en el país. Pues. Entonces, mi pregunta o mi propuesta, José, es, ¿se puede seguir buscando, hurgando, localizando temas, aspectos, qué sé yo, la industria, la recuperación de Guayana, que ya no sería el aluminio, pero ya está el coltrán o lo que sea, nos puede favorecer, aun cuando favorezca el gobierno, nos puede favorecer más a la oposición y puede, porque nos convertimos en un liderazgo económico, en un liderazgo de pensamiento intelectual, de propuestas y de capacidad intelectual de hacer el cambio. Sí, bueno, sí, yo creo que o sea, hay un proceso en Venezuela que es evidente para mí de cierta oxigenación de la actividad económica. Yo creo que es positiva porque todo aquel ciudadano que depende del Estado por una bolsa de comida es un esclavo del Estado. Mientras hay actividad privada, la gente es más libre. Y eso es lo que mucha gente no ve. La política de empobrecer, creo que a quien favorece es al gobierno. Amartya Sen lo dijo. La pobreza no es un instrumento de rebelión, es un instrumento de sumisión. Y entonces, mientras más actividad económica haya, para mí mejor. Ahora, que eso beneficie al gobierno, puede ser que lo beneficie. Lo beneficia si tú no tienes un discurso, un relato, una política distinta que entusiasme a la gente, ¿no? Pero yo creo firmemente en eso, de que mientras más gente salga del círculo de la dependencia del gobierno, mejor para los venezolanos. Gracias. José, si nos permite, una última intervención de Carlos Escobar, que levantó la mano, pero sí. Ya la última y sí. Ya tú cierras y haces tus conclusiones. Carlos, muy cortico, por favor, porque ya es segunda intervención. Gracias, Gonzalo, gracias, José, gracias, Manuel. Me gusta cuando escucho esos discursos, así como el de Manolo, en relación al optimista o al optimismo. Yo soy muy optimista y comparto en términos
claro y literal es todo lo que dijiste, Manolo, y estoy totalmente de acuerdo. Pero lamentablemente en la práctica eso no funciona. O sea, cuando se va a un análisis de escenarios, y en este caso sería económicos, para no irme tan específico a la parte financiera, y tenemos dentro del escenario un contexto que está prácticamente siendo la matriz del problema, y el problema se llama gobernabilidad, el problema se llama falta de institucionalidad, como lo dijo José. El resto de las cosas prácticamente prevalecen muy poco, es decir, el deseo y las ganas no preñan. No preñan, y un ejemplo de eso, un ejemplo claro, clásico, que ha pasado en Venezuela y se ha pasado por bola, y ha pasado por 62 años con Cuba y sigue pasando en estos momentos porque estoy aquí en Estados Unidos y tengo amigos cubanos. Carlos, era cortico. Sí, es corto, con esto termino. Para darles un ejemplo de lo que le estoy diciendo, es el hecho de que esa diáspora que está obviamente en cualquier lugar del mundo, prácticamente en este momento salió una estadística que no recuerdo y lamentablemente me disculpan porque no suelo dar información sin tener la fuente, pero no la recuerdo en este momento. Prácticamente estaba incidiendo en que cada venezolano que está afuera, 7 de cada 10 están alimentando una familia en Venezuela. Entonces la pregunta es... Dale, la pregunta. La pregunta es, ¿eso le conviene al gobierno? Por supuesto. Entonces, eso es lo que estamos hablando. El gobierno va a intentar en lo posible de no dar esas libertades necesarias para lograr una estabilidad económica normal. Gracias, que necesita Venezuela. Gracias. José, entonces, agradecido por tu intervención y unas palabras de cierre. Sí. El tema político es claramente, yo no soy tan ingenuo para pensar que no va a favorecer el gobierno, ¿no? O sea, pero hay que ubicarse en una familia venezolana que está en Venezuela y que gana $10 y le llegan 50, no los puede rechazar. Y el ejemplo de las remesas en Cuba tal vez ha sido el caso, ¿no? De que viven de las remesas. No es el caso de Venezuela todavía. Pero sí, yo creo, y concluyo con esto, hay dos condiciones. La condición de un programa económico distinto, un modelo económico distinto, pero también el cambio político en correspondencia con ese modelo, porque el modelo chino para mí no es el modelo. Es decir, libertad económica para unas cosas, control del Estado de la economía y control del Estado en la política. Ese modelo no es el mío. Me gusta un modelo libertad económica, participación del Estado donde tenga que estar y libertad por amplias libertades políticas y equilibrio de los poderes, respeto al voto y respeto al libre pensamiento y a la libertad de organización y la libertad de pensamiento. Gracias, José. Voy a suspenderla entonces la grabación.